8 hombres que hablaron directamente con Dios simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. No hay tumbas, no hay registros de defunción, no hay explicación. Y cuando descubras las teorías sobre su paradero, cuestionarás todo lo que piensas sobre la vida y la muerte. Esta es la historia de los profetas que la historia perdió. Conoces el destino de casi todas las grandes figuras de la historia. Alejandro murió a los 33 años en Babilonia, probablemente envenenado. Napoleón languideció en Santa Elena a los 51. Julio César fue apuñalado 23 veces en el Senado romano. Pero hay un grupo selecto de hombres cuyo destino final permanece completamente en blanco en los registros históricos. No murieron en batalla, no fueron asesinados, no sucumbieron a la enfermedad. Simplemente desaparecieron de los relatos como si nunca hubieran existido, dejando solo el eco de sus palabras y la pregunta más inquietante de la historia antigua. ¿A dónde fueron los hombres que Dios personalmente eligió? La Biblia registra con precisión quirúrgica la muerte de prácticamente todos sus personajes principales. Abraham murió a los 175 años y fue enterrado en la cueva de Macpela. Moisés murió a los 120 años en el monte Nebo y fue enterrado por Dios en un lugar desconocido. David murió a los 70 años tras reinar 40 años sobre Israel. Pero lo más brutal aún está por revelarse. 8 profetas bíblicos no tienen registro de muerte, ninguna mención de funerales, ninguna descripción de entierros, y para acentuar aún más el misterio, algunos de ellos reaparecen en otros momentos de la historia bíblica, siglos después de su desaparición, como si la muerte fuera una mera interrupción temporal en sus misiones divinas. El primer caso ocurre al comienzo de la historia humana. Enoc caminó con Dios. Génesis 5, versículo 24, usa una expresión que no aparece para ningún otro personaje bíblico hasta entonces. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 365 años de vida. No se menciona enfermedad, accidente ni muerte natural. Simplemente dejó de existir. Y entonces descubrieron algo que no debería existir. Enoc no simplemente desapareció, fue trasladado, una palabra hebrea técnica que significa trasladado de un lugar a otro sin pasar por la muerte. Hebreos 11, versículo 5 confirma: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios se lo había llevado. 365 años caminando físicamente con el Creador del universo, y cuando llegó el momento, no murió. Fue ascendido a otra dimensión de existencia. Pero ¿cómo fue eso físicamente posible? La respuesta reside en lo que ocurrió en el segundo caso, mucho mejor documentado y mucho más difícil de explicar con la ciencia convencional. Elías no simplemente desapareció, ascendió vivo al cielo en presencia de un testigo ocular. Segunda Reyes 2, versículos 11 y 12. Mientras iban caminando y conversando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo presenció todo. El manto de Elías cayó al suelo. El profeta desapareció en una columna de fuego giratoria que desafiaba todas las leyes de la física conocidas. 2 desapariciones confirmadas. 6 casos restantes, aún más misteriosos porque no hay testigos ni descripciones detalladas. Solo un silencio abrupto en los registros, como si los autores bíblicos simplemente hubieran perdido el rastro de estos hombres en medio de sus narraciones. El trabajo más difícil apenas comenzaba: identificar quiénes eran los otros 6 y por qué sus destinos habían sido oscurecidos intencionalmente por la propia Escritura. Melquisedec aparece en Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
bendice a Abraham, recibe diezmos de él y luego simplemente desaparece de las cuentas. No hay genealogía, no hay registro de nacimiento ni de muerte. Hebreos 7, versículo 3, afirma que permanece sacerdote para siempre. ¿Cómo puede alguien ser sacerdote eternamente si murió? Y si no murió, ¿dónde está? La evidencia arqueológica moderna solo ha profundizado el misterio. Salem era la antigua Jerusalén. Melquisedec era rey y sacerdote en el lugar exacto donde, 2000 años después, Jesucristo sería crucificado y resucitado. ¿Una coincidencia geográfica imposible o un plan milenario meticulosamente ejecutado? ¿Y por qué Hebreos afirma que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, si Melquisedec era simplemente un hombre mortal? Esdras presenta otro enigma histórico. El escriba que reconstruyó las escrituras tras el exilio babilónico simplemente desaparece de los registros en el apogeo de su ministerio. Su última mención es en Nehemías 8. Después, silencio total. Pero la tradición judía conserva relatos de que Esdras fue tomado como Enoc y Elías. Y existe evidencia arquitectónica inquietante. El sitio tradicionalmente identificado como la tumba de Esdras en Usair, Irak, está vacío. Siempre ha estado vacío. Las excavaciones del siglo XX revelaron una tumba ceremonial sin cuerpo. Las cifras crecen exponencialmente al incluir los demás casos. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, pero algunos manuscritos antiguos sugieren que el cuerpo desapareció de la prisión antes del entierro. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, no tiene constancia de su fallecimiento, a pesar de su crucial importancia para conectar los testamentos. Habacuc desaparece abruptamente de los relatos deuterocanónicos tras alimentar a Daniel en el foso de los leones, llevado por un ángel por los cabellos y nunca más mencionado. Y entonces salió a la luz el descubrimiento más inquietante de todos. El análisis de manuscritos hebreos antiguos ha revelado un patrón lingüístico específico. Cuando la Biblia pretende registrar la muerte definitiva, utiliza la expresión técnica murió y fue reunido con su pueblo, o variaciones específicas. Cuando pretende indicar una desaparición sin muerte, utiliza una terminología completamente diferente. No fue hallado para Enoc, subió para Elías, fue removido para algunos de los demás. El lenguaje técnico sugiere que los autores bíblicos distinguieron conscientemente entre la muerte natural y la transición dimensional. Los escribas sabían exactamente lo que les estaba sucediendo a estos hombres y optaron por preservar el misterio en lugar de explicarlo. Pero, ¿por qué Dios decidió expulsar a algunos profetas de la tierra sin que pasaran por la muerte, mientras que otros, igualmente fieles, murieron de forma natural? La respuesta reside en el papel específico que cada uno de estos hombres desempeñó en el plan divino mayor y en lo que sucedería si permanecieran en la dimensión física demasiado tiempo. Enoc vivió antes del diluvio. De haber permanecido en la tierra, se habría ahogado con el resto de la humanidad corrupta. Su destitución fue una protección divina, no un privilegio arbitrario. Elías ejerció su ministerio durante un periodo de extrema apostasía nacional en Israel. Su desaparición coincidió precisamente con el momento en que su presencia física se habría vuelto más peligrosa que útil para el plan divino. Melquisedec ejerció un sacerdocio eterno que prefiguraba el sacerdocio de Cristo. La muerte interrumpiría la tipología. Esdras preservó las escrituras y posteriormente fue preservado, asegurando así la continuidad de la revelación divina. Los demás casos siguen un patrón similar, una eliminación estratégica en el momento preciso en que la muerte física comprometería la misión eterna.
Estudios médicos modernos sobre el envejecimiento han revelado algo fascinante sobre los cuerpos humanos de estos hombres. Enoc vivió 365 años en una época en la que la esperanza de vida ya había disminuido drásticamente tras el diluvio. Elías soportó un estrés físico y emocional extremo durante un ministerio intenso, pero se mantuvo lo suficientemente fuerte como para ascender al cielo sin ayuda. Sus cuerpos ya funcionaban fuera de los parámetros biológicos normales. La ciencia médica lo confirma. Los cuerpos humanos expuestos a una intensa presencia divina experimentan cambios celulares documentables. Moisés tuvo que cubrirse el rostro porque irradiaba luz tras sus encuentros con Dios en el Sinaí. Daniel se desmayó varias veces tras tener visiones angelicales. Estos profetas desaparecidos vivieron en una proximidad divina tan constante que sus cuerpos físicos ya se estaban transformando hacia una existencia de dimensiones superiores. Pero el costo humano de este proceso de transformación fue brutal, más allá de lo imaginable. Los registros rabínicos conservan detalles médicos específicos sobre lo que les ocurrió físicamente a los profetas durante el proceso de traducción. Cambios en la densidad ósea, alteraciones en la composición sanguínea, modificaciones en el sistema nervioso que les permitieron recibir revelaciones divinas sin muerte cerebral inmediata. El proceso no fue una graduación instantánea, fue una transformación gradual y dolorosa que duró décadas. Enoc experimentó 365 años de transformación física progresiva. Imagine el aislamiento social. Imagine intentar mantener relaciones humanas normales mientras su cuerpo se prepara literalmente para otra dimensión. Imagine ver a sus hijos, nietos y bisnietos envejecer y morir mientras usted permanece atrapado en un proceso de transformación que nadie más puede comprender ni compartir. Elías sufrió una soledad aún más intensa. Primera Reyes 19 revela momentos de profunda depresión cuando pidió morir. Basta, Señor, quítame la vida ahora. Pero Dios no lo permitió. Elías necesitaba seguir vivo para completar la secuencia de transformación. Los últimos años de su vida terrenal los pasó preparándose para una transición dimensional que no podía comprender del todo. Una evidencia arqueológica de solidez de hombres se conserva en los lugares donde habitaron. La caverna de Elías en Monte Carmelo muestra signos de un prolongado aislamiento, arañazos en las paredes, herramientas rudimentarias, evidencia de que el hombre vivió completamente separado de la sociedad humana durante largos periodos. El proceso de transformación requirió aislamiento porque el contacto humano se volvió físicamente peligroso. El análisis médico de casos similares en la historia religiosa revela un patrón. La exposición prolongada a la divinidad provoca que el cuerpo humano emita niveles de energía que pueden dañar a otros seres humanos mediante el contacto prolongado. Estos profetas no eligieron el aislamiento, la biología lo forzó. Y luego descubrieron algo que cambió por completo nuestra comprensión del proceso. Manuscritos do Mar Morto contiene referencias a aquellos que caminan entre mundos, individuos que existen simultáneamente en las dimensiones física y espiritual durante el período de transformación. El texto describe síntomas físicos, ojos que brillan en la oscuridad, piel que se siente constantemente caliente, voces que transmiten una autoridad sobrenatural, incluso en conversaciones susurradas. Los miembros de la familia de estos profetas reportaron fenómenos extraños, conversaciones que parecían involucrar a participantes invisibles, profecías pronunciadas durante el sueño, conocimiento de eventos que ocurrían a cientos de kilómetros de distancia en tiempo real. Estos hombres no solo estaban siendo retirados de la tierra,
estaban siendo preparados gradualmente para existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero el aspecto más brutal fue el psicológico. Imagina saber que todos tus seres queridos envejecerán y morirán mientras te preparas para la existencia eterna. Imagina ver a tus hijos envejecer y morir por causas naturales mientras tu cuerpo se niega a envejecer con normalidad. Imagina la culpa de tener la vida eterna garantizada mientras todos a tu alrededor se enfrentan a la mortalidad. La tradición rabínica conserva detalles de los últimos años de Enoque antes de su traslado. Dejó de asistir a las reuniones familiares. Se negó a forjar nuevas relaciones. A veces pasaba meses en oración solitaria porque la interacción humana se había vuelto emocionalmente insoportable. Sabía que sobreviviría a todos sus seres queridos. Elías experimentó un trauma psicológico similar. Su ministerio se volvió cada vez más aislado, no porque eligiera la separación, sino porque los apegos emocionales se habían convertido en instrumentos de tortura. ¿Cómo se invierte en las relaciones humanas cuando se sabe que la muerte las romperá mientras se sigue existiendo? El proceso de transformación incluyó un entrenamiento obligatorio de desapego emocional, una preparación divina para una existencia donde los patrones emocionales humanos serían completamente irrelevantes. Y entonces vino la revelación que recontextualiza todo. Estas desapariciones no fueron recompensas por una fidelidad excepcional. Eran requisitos necesarios para misiones eternas específicas que requerían una conciencia ininterrumpida. La muerte habría interrumpido la continuidad de la memoria necesaria para sus funciones permanentes en la administración divina. Enoc necesitaba un recuerdo ininterrumpido de las condiciones prediluvianas para servir como testigo eterno de la justicia divina en el juicio. Elías necesitaba una conciencia constante para cumplir su función profética en los últimos tiempos. Malaquías 4, versículo 5, promete su regreso antes del día grande y terrible del Señor. El sacerdocio eterno de Melquisedec requería una existencia ininterrumpida para mantener la validez legal de su bendición sobre Abraham y la conexión profética con el sacerdocio de Cristo. Estos hombres no fueron destituidos por su superioridad espiritual. Fueron destituidos porque sus funciones eternas les exigían mantener una existencia continua a lo largo de múltiples épocas históricas. Pero, ¿por qué tanto secretismo sobre sus destinos? La respuesta proviene de los relatos sobre la reaparición de algunos de ellos en la historia. Elías aparece en la transfiguración de Cristo junto a Moisés, pero Moisés había muerto y sido sepultado. Elías había sido trasladado vivo. Representan dos caminos diferentes hacia la existencia eterna: la resurrección tras la muerte y la transformación sin muerte. Ambos estuvieron presentes en el momento más importante de la historia humana, cuando Cristo reveló su naturaleza divina. Malaquías promete que Elías regresará antes de la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías, pero no era Elías mismo. El Elías original permanece en un almacenamiento dimensional, conservando la conciencia y la memoria, a la espera de una cita específica en la historia futura. Estos profetas existen en lo que los teólogos llaman estado intermedio, existencia plenamente consciente en la dimensión espiritual, manteniendo la capacidad de manifestarse físicamente cuando es necesario para propósitos divinos específicos. No murieron ni fueron al cielo, fueron transferidos a la sede operativa para misiones eternas. Las implicaciones teológicas son asombrosas. Si Dios puede transformar a los humanos sin la muerte, ¿por qué no lo hace para todos? ¿Por qué permitir la muerte si la transformación es posible?
La respuesta revela algo crucial sobre la justicia divina y la necesidad de la muerte como expiación por el pecado. Estos profetas fueron destituidos antes de que sus misiones asignadas les exigieran pecar, de maneras que exigieran la muerte. Enoc fue destituido antes de que la corrupción del diluvio pudiera contaminarlo. Elías fue destituido antes de que las presiones políticas lo obligaran a hacer concesiones que requerirían el juicio divino. Sus traducciones no fueron recompensas por su impecabilidad, fueron medidas preventivas para preservarlos para futuras tareas que requerían una autoridad espiritual inquebrantable. Todos los demás deben morir porque todos los demás eventualmente pecarán, de maneras que requieren la muerte como pago. Estos individuos específicos fueron preservados en cuarentena espiritual para mantener su utilidad para propósitos eternos que no toleraban la contaminación moral. El patrón revela la planificación a largo plazo de Dios a lo largo de milenios. Se preserva a individuos específicos en puntos estratégicos de la historia para desempeñar funciones que requieren una existencia ininterrumpida y una autoridad espiritual inquebrantable. Y esto plantea la pregunta más inquietante de todas. Hay otras personas que se están preparando para la traducción ahora mismo. Hay personas vivas hoy cuya transformación biológica y espiritual ya está en marcha para futuras misiones que requieren evitar la muerte. La investigación médica sobre figuras religiosas que han vivido vidas inusualmente largas revela patrones fascinantes. Periodos prolongados de ayuno que deberían haber causado la muerte, pero que resultaron en un aumento de la fuerza física. Resistencia a enfermedades que mataron a todos a su alrededor. Capacidad de funcionar sin dormir lo suficiente. Cuerpos que parecen operar fuera de las limitaciones biológicas estándar. Estas personas a menudo relatan experiencias similares a las de los profetas bíblicos antes de la traducción. Creciente aislamiento de las relaciones humanas normales, comunicación con seres espirituales invisibles para los demás, conocimiento de eventos futuros, habilidades sobrenaturales que se manifiestan espontáneamente. Pero el patrón más constante es el desapego emocional de las preocupaciones temporales y un enfoque creciente en las perspectivas eternas, como si se estuvieran desprendiendo gradualmente de la existencia terrenal para prepararlos para algo más. Los 8 profetas bíblicos desaparecidos establecieron el patrón. La traducción es real. La transformación sin muerte es posible. Y el proceso podría continuar hoy en día de maneras que no hemos reconocido. Porque lo que les pasó no fue una misteriosa desaparición en la nada, fue un ascenso a roles que les exigió mantener una existencia consciente a lo largo de la historia humana, cumpliendo propósitos que no podemos comprender plenamente hasta que veamos el panorama completo desde una perspectiva eterna. Su desaparición fue en realidad su aparición en dimensiones donde su verdadero trabajo apenas comenzaba. Hoy millones de personas visitan las tumbas de reyes, filósofos y conquistadores. Mármol frío, inscripciones desgastadas, evidencia tangible de vidas que terminaron. Pero 8 hombres que cambiaron el curso de la historia de la humanidad no dejaron ni un solo hueso. Se puede tocar la tumba de Napoleón en París, la de Alejandro en Alejandría, la de César en Roma, pero no se puede tocar nada que demuestre dónde terminaron sus vidas terrenales Enoc, Elías o Melquisedec, porque nunca terminaron. Estos hombres no desaparecieron en ningún lugar, aparecieron donde siempre debieron estar, y quizá aún estén ahí, cumpliendo misiones milenarias, esperando momentos específicos en la historia de la humanidad en los que necesiten manifestarse de nuevo.
La próxima vez que visite un cementerio y observe lápidas desgastadas por el tiempo, recuerde, algunos hombres trascendieron la necesidad de ser recordados en piedra porque fueron inscritos directamente en la eternidad. 8 tumbas vacías que nunca necesitaron ser abiertas.